continuación presentamos Teoría Feliné Kefi 1. Las teorías expuestas en este video, poesías, pensamientos, están amparados bajo el registro de certificado de propiedad intelectual. Para un mayor entendimiento se ha apoyado de otros videos, las cuales agradecemos a los colaboradores por su tan sustanciosa información. All hands hoist the colors high. Heave ho, thieves and beggars, never shall we die. Hola, terrícolas. Espero este video nos ubique en el espacio-tiempo de lo que en realidad nosotros representamos en el cosmos. Y eso, que el Sol es una estrella insignificante, aunque para nuestra galaxia es la fuente de la cual emana vida para todo nuestro hogar llamado planeta Tierra. El universo está constituido por miles de millones de galaxias que se mueven a gran velocidad. La Vía Láctea es la galaxia en la que se encuentra situada nuestra estrella, que es el Sol. Y por lo tanto también se encuentra en ella nuestro planeta, la Tierra. El Sol es una estrella muy corriente. Solo en nuestra galaxia, que tiene unos 100.000 millones de estrellas, debe haber millones de ellas con el mismo tamaño y temperatura que en la nuestra. Y hay millones y millones de galaxias en el universo. Nikola Tesla fue un inventor, ingeniero eléctrico y mecánico serbio, célebre por sus contribuciones al diseño moderno de suministro de electricidad de corriente alterna. Electricidad. Por favor, estén pendientes porque la energía eléctrica lo es todo para con este documental. Mapa Nikola Tesla. Aquí podemos ver las principales formas geométricas que el señor utiliza para su tabla de multiplicación. El resto de las formas es un conjunto de las formas geométricas señaladas principalmente aquí. Esta es la majestuosa obra de arte de la teoría Código Secreto 369 de Nikola Tesla. En mi osado planteamiento, quiero destacar que es osado porque una simple mortal quiere explicar algo tan grande y tan majestuoso, pero por favor, denme la oportunidad de poder hacerlo. En mi teoría, yo hago un planteamiento con una simplificación de la teoría 369, proveniente del 316 en escala de 3 en 3. Mi teoría es rotundamente original y yo voy a demostrar de dónde proviene la majestuosidad de estos tan importantes números. Antes de entrar en materia, por favor hagamos un ejercicio de reflexión. Me gusta que hagamos esto antes de, mentalmente, o háganlo físicamente ahora mismo. Hagan estos 9 puntos y solamente con 4 líneas rectas, sin pasar 2 veces por el mismo punto ni levantar el lápiz, ustedes van a unir estos 9 puntos. Inténtenlo. Inténtenlo cuantas veces ustedes quieran. Adelante, vamos. Por favor, inténtenlo. Háganlo conmigo. Pero mientras piensan y analizan la solución, les voy a dar una pista. La solución a una pregunta no siempre es convencional. Debemos de romper con el pensamiento cuadrado. Es la única manera en que entenderíamos respuestas a tan grandes soluciones. Ya esto es una pista de la única forma en que alguien pueda unir estos 9 puntos es saliéndose de los lineamientos cuadrados que trazan los puntos en sí. Al final nos dio un resultado triangular, doblemente triangular. Un triángulo que está dentro de un triángulo principal. Vamos a tomar el primer triángulo para desglosar mi teoría del 3, 6, 9. Ahora, por favor, cuenten los lados del triángulo conmigo. Aquí tenemos 1, 2, 3. Exactamente 3 lados. Y como el triángulo tiene 3 lados, el número 3 va a ser nuestro número principal. El número del cual se va a derivar absolutamente todo. Ya contamos los lados dentro que tiene el triángulo. Ahora vamos a contar los lados que tiene por fuera. Iniciamos con el 0, 1 y 2. Vamos a disminuir el tamaño de nuestro triángulo y este va a ser nuestro primer esquema. Ahora tomemos el triángulo principal. Si pueden observar, el triángulo principal, que es de color naranja, es el doble de amplio del triángulo amarillo mostaza. Y continuemos el conteo. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Listo. Este es nuestro mapa completo para poder hacer o efectuar
cualquier número posible y existente. Solamente estos números no hacen el conjunto de todos los números que existen. Ahora les voy a explicar lo mágico de los números 3, 6, 9. ¿Qué misterio encierran estos tan importantes números? Y para esto tenemos que obligatoriamente dirigirnos al libro más sabio, escrito y existente para la humanidad. Y es obvio que me estoy refiriendo a las Santas Escrituras. En Apocalipsis 13:18 dice: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, que calcula el número de la bestia, porque el número es de un hombre, y su número es 666. El número que está encima de nuestra pirámide, 3 veces, es el número de la bestia. 3 veces. El número 3 lo vamos a ver repetidas veces, porque es el número del cual se deriva demasiadas cosas importantes y elementales. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. 3, 1, 6. Seguimos en el centro, pero todo el centro, desde el principio hasta el final. Díganme ustedes, ¿cuál fue la razón por la cual Dios entregó tanto por nosotros? Porque nos amó, ¿verdad? ¿Cuántas letras tiene la palabra amó? 3 letras. Pues vamos a colocarla aquí en el centro. Amó. Entonces vamos a analizar los 2 versículos de forma conjunta, a ver cuál resultado nos da. Iniciamos con Juan. Bajamos el 3, el 1, el 6, lo llevamos al centro. ¿Cuánto espacio nos falta para llegar al 9? 1, 2 y 3. Colocamos el 3. Apocalipsis. El 1 lo tendremos pendiente. Entonces bajamos el 3, 1. Entonces el 1 que teníamos pendiente lo sumamos con el 8 y el resultado es 9. ¿Se acuerdan que ahorita bajamos? Pues entonces subimos del 9, regresamos al número 6 y colocaremos entonces el 6. Como tuvimos que efectuar una suma con el número 1 y el número 8, vamos a dejar el signo de más por aquí. Ahora analicemos ambos versículos. Al versículo de Juan le hace falta un 1, pues entonces vamos a dejar el 1 pendiente y bajemos los números 3. De igual modo bajamos los números 1. Entonces tenemos 8 menos 6 es igual a 2. Y el 1 que nos faltaba, ¿cuál es el resultado? Exactamente, 3. Como tuvimos que restar el 8 y el 6, vamos a colocar el signo de menos aquí debajo del 3. Me imagino que ustedes se están preguntando, ¿y qué haremos con los signos que tenemos pendiente? Para explicar este alucinante fenómeno, vamos a dejar que sea en voz de un grande ya reconocido. Isaac Newton ha sido el más grande científico de todos los tiempos. Una de sus más grandes contribuciones fue expresar el comportamiento físico de la naturaleza en forma de leyes. ¿Cómo funcionan las leyes de Newton? Tales de Mileto ya había hecho grandes aportaciones a las matemáticas y a la astronomía. Muchos siglos después, Galileo Galilei observó tanto el movimiento de los astros como el de los objetos aquí en la Tierra. Mediante la experimentación descubrió que la velocidad con la que un objeto cae no depende de su peso, y también describió cómo la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés. Luego, Johannes Kepler hizo una descripción matemática muy precisa acerca de las órbitas de los planetas. El gran mérito de Newton fue tomar los conocimientos de Galileo y Kepler y, a partir de sus discusiones con Huygens, Leibniz, Halley y sobre todo Robert Hooke, formular leyes que explican tanto el movimiento de los astros como los movimientos de cualquier otro objeto. Y de paso, la mecánica de las máquinas. Todo empezó porque Hooke le solicitó que usara sus habilidades matemáticas para explicar la forma de las órbitas de los astros, por ejemplo, la de la Luna alrededor de la Tierra. Newton contaba cómo un día, sentado en el campo y pensando en el problema que Hooke le había planteado, vio caer una manzana. Se preguntó, ¿por qué la manzana no se va para arriba o de ladito? ¿Será que la misma fuerza que jala a la manzana es la que mantiene a la Luna en su órbita? Esa es la famosa ley de la gravitación universal que veremos un poco más adelante. Pero primero, veamos las 3 leyes del movimiento de Newton. Primera ley de Newton o ley de la inercia. Todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. Esto significa que si un objeto está quieto, seguirá quieto, a menos que una fuerza actúe sobre él, o que si el objeto está en movimiento, seguirá moviéndose en línea recta a menos que una fuerza externa desvíe su trayectoria. Por ejemplo, si empujas un cochecito, este avanza en línea recta por un momento, pero se acaba deteniendo porque hay una fuerza que lo empuja hacia abajo y crea una fricción que lo frena. ¿Y las trayectorias curvadas? Es algo similar. Por ejemplo, si imprimes una fuerza a una pelota, pero está amarrada a un cordel, hay una fuerza que arroja la pelota hacia afuera y otra que la mantiene cerca de tu mano. En vez de seguir una línea recta, la pelota sigue una órbita circular. Algo similar ocurre con la órbita de la Luna. La Tierra debe ejercer una fuerza de atracción. Si el cordel se rompiese, la pelota saldría volando en línea recta. Lo mismo pasaría con la Luna si de repente la Tierra desapareciera.
segunda ley de Newton o ley fundamental de la dinámica. El cambio de movimiento es directamente proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. En términos simples, mientras mayor sea la fuerza que se le imprime a un objeto, mayor será la aceleración. Imagina un auto que viene en esta dirección. Trazaría este vector. Si un auto con la mitad de su fuerza lo empujara en esta dirección, y suponiendo que el choque fuera elástico, su trayectoria se desviaría así. Si actuara un tercer auto, esta vez con más fuerza, el vector sería este. En resumen, la trayectoria es el resultado de la magnitud de todas las fuerzas que operan en el objeto. Se expresa en la fórmula fuerza es igual a masa por aceleración. Tercera ley de Newton o principio de la acción y reacción. A cada acción siempre se opone una reacción igual pero de sentido contrario. Es decir, si empujas algo, ese algo te empuja a ti. Imagina que tú y un amigo tuyo que pesa lo mismo que tú van en patines, lo que reduce la fricción. Si imprimes una fuerza en él, no solo él se moverá, sino tú también. La fuerza produce aceleraciones diferentes según las masas de los cuerpos. Si tu amigo es mucho más pesado que tú, adivina quién se moverá más. A este motociclista le hubiera sido útil conocer acerca de la tercera ley de Newton. ¡Auch! Es claro que las leyes aplican a los objetos que se tocan, jalan y empujan entre ellos. ¿Cómo se aplican a manzanas y planetas que están separados? Bueno, pues Newton decidió que la gravedad era también una fuerza, solo que ésta actuaba a distancia, y su comportamiento se puede describir con la ley de la gravitación universal. La fuerza que ejerce una partícula puntual sobre otra es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. O sea, mientras más masa tenga un cuerpo, más atraerá a otros, y mientras más lejos estén, menos los atraerán. La combinación de estas cuatro leyes ha permitido desde la construcción de toda clase de máquinas hasta la predicción de la llegada de cometas e incluso ha permitido construir vehículos que han llevado humanos a la luna. Después, Albert Einstein encontraría las limitaciones de estas leyes y propondría una nueva manera de entender, entre otras cosas, la gravedad. Pero las teorías de Einstein no serían posibles sin las leyes de Newton, porque como el mismo Newton decía, si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes. Es alucinante cómo ver que el pensamiento de estos grandes hombres le dan cada vez más y más luz a los pensamientos que tengo. Y aquí lo que se ha aplicado es exactamente la tercera ley de Newton. Por favor, ya a esta altura de juegos, no piensen que es tercera simplemente por coincidencia, por favor. La tercera ley de Newton, a cada acción siempre se pone una reacción igual pero en sentido contrario. Exactamente eso es lo que sucede aquí cuando bajamos del 6 al 9 y retrocedemos del 9 al 6. Entonces tenemos un 3 que es parte del conjunto, un 3 dentro del conjunto y un 3 fuera de todo el conjunto. Por lo que a nuestro ejercicio vamos a agregarle nuestro tercer y último triángulo. Todo, absolutamente todo tiene una explicación. Lo que pasa es que muchas veces la buscamos en lugares incorrectos. Para mí no es para nada coincidencia de que en Jeremías 3:3:3 dice de la forma siguiente: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Exactamente por eso creo que el 3 es el número mágico, porque si sumamos 3 más 3 son 6, más 3 son 9. Y Nikola Tesla lo dijo repetidas veces. Y todo se trata de 3 veces el mismo número 3. Si tú solo supieras la magnificencia de los números 3, 6, 9, entonces tienes la llave del universo. Nikola Tesla. Los científicos sugieren que nosotros venimos a raíz de una gran explosión. Esta gran explosión la llaman Big Bang. Y no es que no estén en lo cierto, claro que sí, pero ¿qué produce esta gran explosión? Esta explosión viene a raíz de las palabras pronunciadas por un ser majestuoso y maravilloso que con su sola palabra ha podido crear de una forma tan perfecta y organizada todo lo que nosotros conocemos y desconocemos. Tratamos de buscar respuesta a cosas que jamás podremos explicar si no vienen directamente de quien las creó. ¿Quién no ha oído hablar del 666, el número de la bestia? Es el ejemplo más conocido de una referencia bíblica al arte de la gematría. El pasaje bíblico de Apocalipsis 13 y 18 nos invita a computar el valor numérico de las letras del nombre de algún personaje histórico, advirtiéndonos que la suma dará 666. Ahora bien, el autor del Apocalipsis es Juan, casualmente, el mismo Juan que puso el número E en Juan 1:1. Juan ni siquiera menciona la palabra gematría, porque este era un arte habitual en su tiempo y no era necesario aclarar lo que ya todos sabían. Para calcular el valor 666 del número de la bestia, había que utilizar el arte de la gematría. Pero veamos con más detalles de qué se trata todo este asunto de la gematría. Antiguamente no existía un juego de caracteres distintos para escribir números y letras, como es habitual hoy, sino que las mismas letras del alfabeto oficiaban como cifras y como números.
Esto es válido para lenguas antiguas como el fenicio, el hebreo y el griego, y sus respectivos alfabetos. El procedimiento es bien sencillo. A la primera letra del alfabeto se le asignaba el número 1, a la segunda el número 2, a la tercera el número 3, y así sucesivamente hasta llegar al número 10. A partir de ahí se saltaba de 10 en 10, asignando a las siguientes letras los valores 20, 30, 40, hasta llegar a 100. Y a partir de ahí se asignaban los valores 200, 300, 400, hasta terminar con el alfabeto. Este procedimiento es más antiguo que la propia Biblia, y fue heredado tanto por el alfabeto hebreo como por el alfabeto griego del original fenicio, que fue el primer alfabeto de la historia, a partir del cual derivaron los demás. Todo muy bien, pero ¿es lícito estudiar la gematría? Esta es una pregunta que resulta más importante para el creyente que para el lector secular de la Biblia. Al fin y al cabo, un buen cristiano podría preguntarse, ¿no deberíamos limitarnos a leer la Biblia, pidiendo comprenderla mediante la guía del Espíritu Santo, en vez de ponernos a hacer cuentas con sus letras? Tenemos dos razones para considerar legitimado el estudio de la gematría bíblica. En primer lugar, el propio pasaje de Apocalipsis 13:8 no solo nos invita a computar el valor de gematría del número de la bestia, sino que nos dice literalmente, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia. Nos está diciendo que hay sabiduría en computar el valor de gematría de tal o cual nombre, y que tiene entendimiento el que sabe hacerlo. Y aún más, como corolario inmediato, que no hay sabiduría en quien no sea capaz de computar tales números, y que carece de entendimiento, en el sentido bíblico, quien sea incapaz de hacerlo. De modo tal que cuando pedimos la guía del Espíritu Santo, tenemos el encargo explícito por parte de Apocalipsis 13:8 de hacerlo también para comprender la gematría del texto y no solo su sentido literal. La segunda razón tiene que ver con los hallazgos que el propio estudio de la gematría ha proporcionado a lo largo de los últimos años. Este video se refiere simplemente a un caso muy puntual, entre las dos constantes pi y e, pero son cientos los hallazgos similares. ¿Y cuál es su función? Ofician por un lado como señales de Dios y por otro como comentario enriquecedor al sentido literal del texto. Bueno, pero ¿no es peligroso estudiar la gematría? Sí, y mucho, porque es fácil ser engañado por imitaciones y deformaciones de ella. Un uso superficial e irresponsable de los números puede conducir a toda clase de falsas coincidencias y falsas pistas. No es lo mismo una coincidencia cuya probabilidad es de 1 en millones que otra cuya probabilidad es de 1 en 10, pero muchas veces la distinción pasa desapercibida y se pretende haber descubierto lo que en realidad no está en la Biblia. Es por esto que el estudio de la gematría bíblica puede ser utilizado con mucha facilidad para engañar a un público desprevenido. La gematría es un arte legítimo pero peligroso. Nos limitaremos a utilizarla para este caso puntual. No es recomendable utilizarla a la ligera, y el creyente que esto haga se arriesga a servir al diablo sin quererlo, o al menos sin quererlo conscientemente, pero Dios escudriña los corazones. La Biblia está llena de enseñanzas y consejos en una lectura normal, textual, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3:16. La gematría debería utilizarse solamente como medio para afianzar nuestro asombro ante la magnificencia de la palabra de Dios y nuestra fe y confianza en ella, y como forma de comprender sus advertencias, como en el caso del 666. Es lo que haremos aquí, mostrando cómo pi y e fueron puestos por Yahvé en dos versículos clave de la Biblia. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Para instruir en justicia. Cada uno de nosotros tenemos la capacidad, porque Dios puede proporcionar esa capacidad, ese entendimiento para hablar a través de nosotros. Todo, absolutamente todo, va a depender de la voluntad de nuestros corazones. Y desde allí entonces el Señor podrá manifestarse para que su obra sea completada. Para nosotros poder ser instrumentos, debemos de dejar de encasillar, debemos escuchar y pedir la dirección divina, porque estas cosas sobrepasan cualquier entendimiento que nuestra limitada mente humana pueda entender o comprender. Shalom Haverim, aquí Ruth Perkovics, la profe de Kabbalah. En este video quiero que trabajemos específicamente el tema de la gematria o simbología numérica hebrea, mal llamada numerología. Para la Kabbalah, la gematria es simbología numérica. En este sentido, la gematria se relaciona directamente con las letras del alfabeto hebreo. Como ya sabemos, cada letra hebrea tiene un valor numérico, tiene un sentido arquetípico, además de un significado semántico y relacionado con la comunicación como un idioma común y corriente. Sin embargo, desde la Kabbalah, todo lo que sea palabras en hebreo va a estar relacionado específicamente con el sentido arquetípico de dicha palabra y lo que implica el Lashon HaKodesh, es decir, la lengua sagrada. La gematria entonces va a trabajar con las 22 letras hebreas, de tal manera que el tema de gematria o simbología numérica hebrea da para mucho.
Uno de los temas más importantes que debemos tener en cuenta cuando decidimos hacer una práctica gemátrica es que va a ser indispensable el conocimiento del idioma hebreo, porque la gematria está directamente relacionada con las letras hebreas, pero no alcanza el conocimiento de las letras como idioma propiamente dicho, sino que además hay que reconocer su significado intrínseco, su valor energético, su peso, tal como explica el Sefer Yetzirah. En este sentido, cuando hablamos del peso de una palabra, nos referimos específicamente a ese aspecto, a ese punto que trabaja con el valor numérico. La sumatoria del valor numérico de cada letra de una palabra en hebreo nos va a dar en principio su gematria. Gematria se refiere entonces a lo que es el valor numérico y la sumatoria, esto en cuanto a su definición fundamental y primera. Pero hay numerosos métodos más de gematria que sí están relacionados también con los números, pero además con lo que son las permutaciones, sustituciones, combinaciones y demás. La gematría me hace mucho sentido en todos los aspectos de la palabra, pues es que los números son infinitos así como lo es Dios. Las palabras son muy limitadas en todo el sentido de la palabra. Mas, sin embargo, los números son, además de universales, únicos e infinitos. ¿Por qué ustedes creen que el libro sagrado fue escrito exactamente en un idioma alfanumérico? Háganse esa pregunta. ¿Por qué? El 1 es el primer número que proporciona valor. Este número no necesita apoyarse de ningún otro. Él en sí mismo tiene valor, a diferencia del número que le antecede, el número 0. El 1 tiene el valor principal porque los 3 se funcionaron en uno solo, haciendo tri-1. Por eso el 1 es el número principal. Que cuando no existía nada y el valor era el 0, el incomparable poder de su palabra creó la nada en el cosmos. Ese 1 fue suficiente para tanto que no tiene ni principio ni fin. Es decir, el 0 a la izquierda, por eso no tiene valor. Después de la creación, obtuvo valor. Después de. Somos ciegos con vista, consecuencia por comer del árbol que no debimos probar jamás. Esto distorsionó por completo nuestra visión. Tan solo un mordisco bastó para nuestro destierro dolorosamente necesario. Dicen las Sagradas Escrituras, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también coma del fruto del árbol de la vida, y lo coma y viva para siempre en desobediencia. Todo lo que usted ha visto en este video ha sido el resultado de arduo trabajo. Trabajo que se ha hecho no solamente para acumular riquezas, sino para ayudar a otras personas que están pasándola tan mal en estos tiempos de crisis. Y yo creo que este ha sido el resultado, un regalo precioso llamado OPS Coop. OPS Coop tiene un esquema original planteado por su servidora, Feliné Quesada Figueroa, en la cual nosotros creamos las membresías con valor en NFT. Nuestras membresías se clasifican como socio bronce, socio OPS final, socio plata, socio cofundador y por último, y el más importante, socios oro, socios fundadores de OPS Coop. OPS Coop es estructuralmente rombo, sin incongruencia ni discrepancia por donde quiera que nos tiren. Operario SAN es un compuesto perfecto de las palabras mariposa y oruga. Y miren por qué es un encaje perfecto. En vez de la palabra E, vamos a sustituirlo por el número 3. Para
Para que se pueda leer de una forma más cómodo y parecido a la letra E, vamos a invertirlo. La primera letra y las dos últimas letras de la palabra mariposa hacen perfectamente la palabra san. Bajamos la letra O, la letra P, la letra R y las tres últimas letras de la palabra mariposa, A, R, I. Bajamos la letra O y como resultado obtenemos operario san. Exactamente nos quedaron tres letras y la pronunciaremos de la forma siguiente. UGA. Urgente programa post-virus. Gestionadores diligentes de amor, fe y esperanza. Operario san, UGA. Bajamos cuidadosamente el slash y automáticamente se forman tres perfectos rombos entre la palabra ario y san. Vamos a definir este término ario. Se deriva del idioma San Cristo, donde aria tendría el significado de noble y sabio. Sabio, hombre sabio o individuo sabio es quien tiene amplitud de conocimiento y profundidad de entendimiento. Es quien aporta sensatez y claridad de juicio. Es una característica humana que se desarrolla por aplicación de la inteligencia y de la propia experiencia, así obteniendo conclusiones que capacitan para reflexionar y para discernir entre la verdad, lo bueno, lo malo, lo conveniente, lo inconveniente, lo deseable y lo posible. Si transformamos el ario en aria y tomamos la letra M de la palabra san, decimos María, Santa María, la madre del Hijo unigénito del Dios de todos los dioses, escogida entre todas las mujeres. Si viéramos esta foto como un retrato familiar, podemos ver a un hombre y a una mujer que fueron escogidos para que la humanidad jamás vuelva a ser la misma. José hizo un aporte bastante importante, porque fue quien le otorgó apellido a nuestro Señor Jesús de Nazaret. OPS Cop representada en sus fases como mariposa y como oruga. Vamos a suprimir la oruga ya transformada en mariposa. Después de una placentera y completa metamorfosis, nos fusionaremos con otra polinizadora, la abeja. La transformación le llamamos abeosa. OPS Cop es un híbrido fantástico, noble y sabio. Abeosa. Ahora por favor hagamos un ejercicio. Imaginemos que nuestras membresías con valor en NFT son como estas tres torres, donde los socios bronces, socio OPS final, son propietarios de la torre número 3. En cambio, los socios plata, socios cofundadores, son propietarios de la torre 3 y torre número 2. Y los socios oro, socios fundadores de OPS Cop, son propietarios de las torres 1, 2 y 3, piscina infinita y museo. Es decir, los socios oro tienen derechos ilimitados. Hacemos esta comparación para que los socios entiendan dónde están ubicados con relación a sus membresías. Es decir, nosotros sustituimos el título de propiedad de cada una de estas torres con NFT, y cada uno de estos NFT tiene escrito los socios de cada una de las etapas. Todos los socios bronces están en un listado como propietarios de ese NFT. Así sucesivamente, cada uno de los NFT hasta llegar a los NFT oro. Socios fundadores de OPS Cop. Los socios oro, socios fundadores, son un total de 68 socios. Los socios plata, socios cofundadores, son desde el número 69 al número 294. Los socios bronce, socios OPS final, son los socios del número 295 al 570. En total, los socios de OPS Cop solamente van a ser 570 socios. Esta revolución financiera tiene un dirigente bastante estricto, llamado Jesucristo, Señor de los Ejércitos. El Señor ha puesto en manos de nuestra queridísima socia, la señora Arisleida, el por qué nosotros solamente seríamos 570 socios. Y la razón fue la siguiente. Como el 0 está a la derecha, significa suma. Entonces sumemos 5 más 7, 12. Y 1 más 2 es igual a 3. Es impresionante todo lo que Dios está haciendo con OPS Cop. Y de verdad que me siento bastante alegre porque no solamente a mí me dice las cosas, sino que se van sumando personas que tienen cualidades como nosotros. Qué privilegio, señora Arisleida, de que usted pueda ser socia de OPS Cop.
Otro de los motivos por el cual nosotros sabíamos que nuestra membresía debiera de ser limitada es porque no es lo mismo repartir las ganancias entre 570 socios a 5.700 socios. Por ejemplo, las ganancias serían muy reducidas a partir de que nosotros sigamos trayendo más y más y más socios. La idea para con OPS Coop es que todo el mundo, no solamente nuestra nación, pueda disfrutar de esta revolución financiera. Pero solamente 570 personas son las propietarias de esta ideología. La historia de la señora Arisleida para estar aquí en la cooperativa es impresionante, pero no debería de ser yo quien la cuente. Pero sí les voy a dar una pincelada. La señora Arisleida separó su membresía con 20,000 pesos. Estos 20,000 pesos me dieron a entender, y la persona que es la señora Arisleida, que ella merecía algo más dentro de la cooperativa. Y como nosotros tenemos socios que a modo de inversión han adquirido bastante membresía, lo que hicimos fue comprarle un cupo a la señora Arisleida para ser una socia plata de OPS Coop. Otra de las cosas impresionantes que nos pasaron es que adivinen cuánto depósito tuvo que hacer la señora Arisleida para ser socia de OPS Coop. 3, exactamente 3 transferencias, porque hubo una de ellas que no pasó y la última fue de 80,000 pesos. Aunque la señora Arisleida es una socia plata de OPS Coop, ella tuvo que pagar el monto de 100,000 pesos porque el socio que le vendió su membresía lo adquirió para obtener porcentajes de beneficio. Esta es una de las miles de formas que nosotros podemos ganar en OPS Coop y tenemos un recurso tan valioso como la señora Arisleida como socia plata de OPS Coop. Así iniciaron los precios de nuestras membresías. Socios oro, 5,000 pesos. Socios plata, 20,000 pesos. Socios bronce, 100,000 pesos. Una vez se agoten estas 3 etapas, de la única forma que una persona puede ser socio de OPS Coop es comprándole la membresía a uno de los socios al precio que ellos decidan. Por último, también tendremos 3 etapas para los asociados. Los asociados no son propietarios de OPS Coop, pero serían clientes con privilegios, porque podrían hacer inversiones con nosotros aunque no tengan voz en el pleno de la asamblea. El costo de los asociados asimismo será como en la jerarquía de los socios de OPS Coop. Tendremos asociados oro. Los asociados oro tendrán un valor de 300,000 pesos. Los asociados plata tendrán un valor de 600,000 pesos. Y por último, los asociados bronce, que tendrán un valor de 900,000 pesos. Estos asociados, repito, podrán adquirir productos directamente con nosotros y su inversión para ser asociado no es reembolsable. Es decir, ellos invertirían esta cantidad de dinero sencillamente para ser clientes privilegiados de OPS Coop. A medida que estos asociados hagan inversiones en nuestra institución, inversiones que el mercado no le puede ofrecer, entonces cada vez que nosotros le hagamos pagos estarían recuperando su inversión por ser asociados de OPS Coop. Es muy parecido a hacer un emprendimiento, porque cuando nosotros invertimos para cualquier tipo de negocio tradicional, el tiempo y el trabajo nos va a ir remunerando nuestras inversiones. El beneficio que tendrá aquí es que nosotros como equipo trabajaremos su dinero y le entregaremos mes tras mes las rentabilidades que le ofrecimos. OPS Coop cuenta con su título de propiedad sobre sus oficinas corporativas. También contamos con nuestras propiedades intelectuales, de la cual incluimos membresía con valor de NFT, ecosistema comunitario y operario SAN. Vale la pena destacar que uno de los objetivos principales de OPS Coop es la propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque las propiedades inmobiliarias pueden sufrir atentados terroristas o cualquier otra catástrofe natural. De una buena idea podemos vivir el resto de nuestras vidas y toda nuestra descendencia, incluyendo la descendencia de nuestra descendencia. Sariel de los Parámetros ha sido siempre mi mejor opción. Feliné Quesada Figueroa. Les pondré un ejemplo palpable. El señor Jorge de Mastral era un ingeniero suizo que tenía un perro. No parece una gran cosa, pero de esa mezcla nació uno de los inventos más exitosos y usados en el mundo, el velcro. Cuando volvía de pasear con su perro, Mastral se dio cuenta de que este tenía enganchado en sus pelos un buen número de semillas de bardana. Unas pequeñas bolitas con pincho que se adhieren y que de seguro todos hemos sufrido cuando paseamos en el campo. Este es un ejemplo de la semilla de bardana. El diseño de velcro imita este mecanismo natural de dispersión de la semilla. Aquí vemos unas fotos de las patentes que sustentan esta gran compañía. Desde el 1941 al año actual, 2022, estamos hablando de 81 años. Este producto es utilizado para todo, para absolutamente todo. Desde el ejército, la medicina, en todos los ámbitos de la vida utilizamos o podemos utilizar velcro. Es decir, un momento, una idea, una implementación, listo. El resto de su vida, este señor vivió con una sola idea.
y aún sus familiares siguen sustentándose con esta. La idea de OPS Corp y sus productos financieros es que todas las instituciones financieras utilicen nuestros productos financieros y nos paguen por nuestro derecho de autor, ya sea por la implementación de membresía con valor en NFT, ecosistema comunitario o operario SAN. Cualquiera de estos productos, para su implementación, deben de pagarnos a nosotros, por ser los propietarios intelectuales de dichas ideas. Al implementarse la membresía con valor en NFT, los socios pueden disponer de ella como se les antojen y pueden intercambiarla como ellos así le parezcan. Y solamente la institución funcionaría como un ente regulador entre las personas que hacen el intercambio. También los NFT pueden cotizar en el mercado para así puedan tener una mejor incrementación y las personas interesadas puedan contactarse a través de estos medios. Por ejemplo, aquí les presento nuestro inigualable NFT Oro. Todos los socios fundadores de OPS son propietarios de este NFT. Seguida tenemos el NFT Plata. Este NFT le pertenece a los socios cofundadores. Y por último tenemos el NFT Bronce. Todos los socios OPS Final les pertenece este NFT. Por ejemplo, esta transacción es icónica para OPS, pues el señor Pedro Cabrera tuvo que retirarse de la cooperativa por cuestiones de salud. Él había adquirido su membresía a un módico precio de 5,000 pesos dominicanos, la cual nuestra socia, la señora Agrispina Martínez, la adquirió a un precio de $5,530. Estamos hablando de un equivalente por encima de los 300,000 pesos dominicanos. La cooperativa automáticamente hizo el traspaso de un socio a otro. Los socios pueden gestionar estas transacciones, ya sea por la cooperativa o directamente con ellos sin que la cooperativa intervenga. Con el ecosistema comunitario nosotros tenemos diversos videos. Pueden entrar a nuestra página y poder tener, a grosso modo, la idea en general. Pero en síntesis, es un referidor y un referido. El referidor tiene control absoluto de cada uno de sus referidos. Es decir, que cada porcentaje de beneficio, todo, absolutamente todo, que un referido gestione dentro de la cooperativa, el referidor debe de estar de acuerdo y cada vez que quiera puede ganar por cada una de estas transacciones. Les pondré un ejemplo para que se sitúen. Los gerentes bancarios. Nosotros como clientes, nuestros gerentes no hacen las diligencias en las instituciones bancarias, pero nosotros como clientes no le pertenecemos a nuestros gerentes. Si nosotros pasamos a una categoría mayor, nos cambian el gerente, aunque éste haya hecho toda la diligencia para que nosotros podamos tener un mejor crecimiento. Entonces también, si nuestro gerente se va de la institución bancaria, nosotros con normalidad continuamos en la institución. Es decir, que nunca le pertenecimos a nuestro gerente. Este sencillamente nos hacía las diligencias. Entonces, en el ecosistema comunitario OPS es totalmente distinto. Cada uno de nuestros referidores tienen control absoluto de cada uno de sus referidos. Incluso al vender una membresía de OPS Corp se toma en cuenta qué cantidad de movimiento tiene el ecosistema comunitario completo. Es decir, qué tantas inversiones hacen los referidos y qué tanto se podría ganar la persona que desee adquirir esta membresía. Porque al comprar la membresía con un ecosistema comunitario amplio, significa que él tendría el control absoluto de todo este ecosistema comunitario, o ya sea que lo herede o por lo que fuere. En fin, es que cada uno de nosotros tenemos un total control de lo que manejamos. Con relación al operario SAN, ya habíamos dicho anteriormente, tenemos un video bien detallado de cómo funcionan nuestras proposiciones lógicas bicondicionales para nosotros proporcionar el 80% de beneficio a cada operario. Si no se acuerdan cómo funcionan las bicondicionales lógicas, les recuerdo que vayan a ver el video en nuestra página de YouTube y entiendan que este principio matemático es universal. Lo único que yo hice fue implementarlo a las finanzas para que cada uno de los involucrados puedan tener asombrosos resultados. Pero vale la pena destacar que de la única forma que una bicondicional lógica, para que el resultado sea verdadero, ellas no deben de contradecirse entre sí. Es decir, que P y Q deben ser o verdaderas ambas o falsas ambas. Por ejemplo, P, haciendo un SAN, le pagamos el 80%. El resultado es verdadero. Q, completo el SAN con 3 ahorrantes. El resultado es verdadero. Y al hacer esto, nosotros le pagaremos el 80%. Pero deben de cumplir cada una de las premisas. La premisa P
y la premisa Q. Es decir, debe de hacer un ahorro y debe de traer 3 ahorrantes con el mismo monto nuestro para que la cooperativa tenga el compromiso de pagarnos el 80%. Hasta que nosotros no hagamos esto, la cooperativa retendrá nuestros ahorros. Muchas personas dirán, pero si no consigo las 3 personas. Esto pasa en todo tipo de negocio. Si nosotros compramos aguacate y no salimos a vender los 3 aguacates, perderemos la inversión tanto de los aguacates como de las ganancias que íbamos a obtener por vender los aguacates. Es un asunto lógico, sentido común, el menos común de los sentidos. En mi propuesta de mapa triangular 369, si calculamos los números de extremo a extremo, nos dará el resultado siguiente. 5 más 7, 12. Aquí nuevamente se confirma por qué seremos solamente 570 socios en OPS Corp. 4 más 8, 12. 3 más 9, 12. 3 veces 12. Si lo hacemos desde el centro, 6 más 1 más 3 es igual a 10. 0 más 2 es igual a 12. Si calculamos las horas del reloj, estamos hablando de 12 horas. Y si sumamos 12 más 1 es igual a 13. 11 más 2, 13. 10 más 3, 13. 9 más 4, 13. 8 más 5, 13. 7 más 6, 13. Estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a llevar el 6 en el 6 y coloquemos el 6 a nuestra izquierda. 6 veces el número 1 y 6 veces el número 3. Pero esperen, si sumamos el 1 y el 6, el resultado es 7. Igual que 5 más 2, 7. Y 3 más 4, 7. 3 veces el número 7. De antemano sabemos la especialidad que tiene el número 7. Es un número maravilloso este número. El solemne número 7 3 veces. Si contamos la parte inferior del reloj, están los números 3, 6 y 9 en forma triangular. En el 10 vamos a omitir el valor del 0. Contemos los números 1 que tiene el 12 a su izquierda. 1, 2 y 3. Si decimos 1 más 2 es igual a 3. Y si decimos 1 más 2 es igual a 3. En la parte superior del reloj, los 3 resultados nos dan el perfecto número 3. Y si contamos la parte superior del reloj, estamos hablando de 3 veces el número 3. Si colocamos los triángulos de una forma más pequeña, estaríamos hablando del triángulo de abajo junto con el triángulo que vamos a poner hacia arriba. Antes de subirlo, podemos ver un reloj de arena. Ahora lo subimos a la parte superior y nos da un rombo. Y si contamos los números que faltan para llegar al centro, estamos hablando de 1, 2 y 3 el centro. De izquierda, 1, 2 y 3 al centro nuevamente. Si organizamos los números en un decagrán, que aquí se los voy a dibujar en 3 etapas. Empezamos con 1, 2 y 3. El siguiente, 1, 2 y 3. Y el último, 1. Coloreamos del mismo color los 2 anteriores triángulos, 2 y 3. También hubiéramos podido utilizar el decagrán pentagrán. Si miramos bien, ¿qué parece esta imagen? A mí me recuerda a la corona de espina que utilizó Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora bien, analizando, ¿cuántos clavos le colocaron a Jesús en la cruz? Me imaginé que no era de extrañarse, que eran exactamente 3 clavos. Los 3 picos de la parte de arriba del decagrán más los 3 picos de la parte de abajo del decagrán simbolizan esa corona de Jesucristo, Señor de señores, Rey de reyes, por los siglos de los siglos. Entiendo que este análisis va a depender de su creencia religiosa, pero discúlpenme si yo tengo pasión por la mía al momento de referirme en este documental. Si organizamos los números en orden, del mapa al decagrán, nos dará este resultado. Ya habíamos representado el número 3 2 veces en un abrazo infinito que exactamente nos da el 8, el 3, representando el infinito. Por eso el decagrán, uno está hacia arriba
y en el otro está hacia abajo, de extremo a extremo, fuera de la corona. Para que ustedes vean que fui totalmente imparcial en mi análisis, les daré este ejemplo. Miren, los mayas representan al mundo con 3 grandes símbolos. El cielo dividido en 13 niveles en una forma de pirámide escalonada hacia arriba. El análisis que hice fue el siguiente. Si sumamos 6 más 1 es igual a 7, 5 más 2 igual a 7, 4 más 3 es igual a 7, 3 más 4 es igual a 7, 2 más 5 es igual a 7, 1 más 6 es igual a 7. Y si los vemos, el 6 más 1 de arriba hacia abajo lo vemos de forma inversa, 1 más 6, igualmente con el 5 más 2, 2 más 5, 4 más 3, 3 más 4. Estamos hablando de 3 veces los números invertidos. Al otro lado sumaríamos 8 más 11, 19. 9 más 10, 19. 10 más 9, 19. 11 más 8, 19. 12 más 7, 19. 13 más 6, 19. Aquí solamente coinciden, si lo volvemos a dividir en grupo de 2, de 3 en 3, solamente coinciden los 2 primeros, que sería el 8 más 11, 11 más 8. La Tierra concebida como una plancha cuadrangular, 1, 2 y 3. Y el inframundo dividido en 9 estratos que están representados como una pirámide invertida. El centro lo llamaremos 3, 1 y 2. Y si tomamos el 3, el 1 y el 2, nos dará un total de 6. 19 menos 7 es igual a 12. 12 AM, 12 PM. 12 menos 6 es igual a 6. Y si dividimos el 6 entre la Tierra y el inframundo, que son 2, sería 6 entre 2 es igual a 3. En la última cena de Leonardo da Vinci, ¿cuántos apóstoles son en total? 13, exactamente, incluyendo a Jesucristo. Y si contamos en grupos, como ellos están divididos, estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nuevamente Jesús. Si observamos bien los pies de los apóstoles, se ven como levitando, no están tocando físicamente el suelo, solamente uno tiene los pies firmemente en el piso. En el hombre virtuoso de Leonardo da Vinci, parece un hombre que viene descendiendo, despojando de su infinitud, representado en un círculo, para encerrarse en una caja representada con un cuadrado. A esto le llamamos empatía, donde por amor Jesús se despojó de toda su plenitud de gloria para ponerse en el lugar de nosotros y enseñarnos cómo resistir el enemigo y cómo tener fe. Así veremos el milagro de Dios. No existe milagro sin pruebas, sin excepción de persona. Por eso vino Él a demostrarlo. En esta representación está completo, por eso los triángulos se ven llenos. Aquí, como el cordero que será sacrificado, despojado de toda su gloria. Estos triángulos dispersos pueden ser la representación de los malhechores que fueron crucificados como Jesús. Se los voy a explicar tácitamente en la cruz del Calvario. Me imagino que usted, que ha llegado a ver este video hasta aquí, sabrá que no es para nada coincidencia que sean 3 los crucificados en la cruz. Y así no nos ponemos en el lugar de los que crucificaron a Jesús, cuando a veces, sin pensar lo que decimos, llamamos blasfemo. Jesucristo fue exactamente crucificado por esto, por blasfemo. Solamente hay que tratar de que Dios nos dé la dirección para discernir entre el bien y el mal, en lo que le pertenece y lo que no le pertenece. Aquí pareciera que Jesús llevara a su cuesta la mitad de la estrella de David. Si deslizáramos estos 2 triángulos, pareciera un cohete. Aún su gloria no se marcha de la tierra. Por eso invertiremos los soportes al madero, cerca de los pies, y los subiremos a la cabeza del rey, el cual es coronado con su corona de espina por todos nosotros. Que aún continuamos llamando blasfemia a las cosas que se salen de nuestro entendimiento, porque no es un asunto de quién tiene la razón, sino de abrir nuestros corazones y conocer la verdad que proviene de un solo ser.
Tesalonicenses 5:21. Examinadlo todo y retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprendible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro amado Dios eligió la nación de Israel para ser el pueblo a través de la cual Jesucristo nacería, nuestro Salvador del pecado y la muerte. Dios primeramente prometió el Mesías después que Adán y Eva cayeron en pecado. Génesis capítulo 3. A nuestra derecha, la bandera de Israel. Una bandera representada con 2 triángulos. Podríamos decir que los 2 triángulos que utilizamos en el reloj, donde habíamos hecho el reloj de arena. Pero si lo colocamos a la mitad, nos hace perfectamente los 2 triángulos que componen la estrella del pueblo de Israel. Más tarde, Dios confirmó que el Mesías vendría del linaje de Abraham, Isaac y Jacob. Jesucristo es la razón fundamental por la cual Dios eligió a Israel para ser su pueblo especial. Dios no tenía por qué tener un pueblo elegido, pero Dios decidió hacerlo de esa manera. Jesús habría de venir de alguna nación o pueblo, y Dios eligió a Israel. Debido a que por mucho tiempo los judíos consideraron una blasfemia pronunciar directamente el nombre de Dios, preferían denominarlo las 4 letras. Tetragramatón en griego, tetragrama en español. Por esta circunstancia, la pronunciación original del nombre de Dios desde el tiempo hebreo no puede establecerse aún con exactitud. Los eruditos modernos conjeturan que originalmente se pronunciaba Yahweh, aunque en estos tiempos, en las traducciones modernas de la Biblia, por ejemplo, se escribe Yahvé. Según la tradición judía, aparentemente, Yahvé es la tercera persona del imperfecto singular del verbo ser, significando por lo tanto Él es o Él será. Esta explicación concuerda con el significado del nombre dado en la Torah, donde se representa a Dios hablando, y por eso se usa la primera persona yo soy. Por lo tanto, el significado podría ser concretamente el que es. El nombre de Dios aparece aproximadamente 7000 veces en la Biblia, y a Dios se le conoce cerca de 72 maneras diferentes. Esto no significa que Dios tenga 72 nombres propios, como decir Juan, Pedro, Leonel, María, Mónica, y mucho menos significa que sean distintas personas. Dios es un Dios triuno, sí, pero es un solo ser. Cuando se dice que Dios tiene distintos nombres, es un aplicativo a la situación o el momento adecuado para llamar al Dios supremo. Algunos de los 72 nombres, los más importantes, y sus aplicaciones para nuestra vida. Número 1. Adonai, que significa mi Señor, o mi amo, mi gran amo, o mi Señor de señores. Antiguamente, a los judíos les estaba prohibido por cuestiones de respeto pronunciar el nombre sagrado de Dios. Este nombre, que fue el que el propio Dios dijo a Moisés en Éxodo 3:14. De ahí tiene 2 derivaciones. Adonai Tsebaot, que significa Adonai de los ejércitos, tal como viene en 1 Samuel 17:45. La segunda derivación es Adonai Tzikeinu, que significa justicia nuestra, tal como explica en Jeremías 23:6 y 33:16. Yahvé, que significa Él hace que llegue a ser, o yo soy el que soy. Y de Yahvé parte otro nombre, que es una derivación adaptada al latinismo, que es Jehová, que es una mezcla de Yahvé y Adonai. Hasta la fecha, los judíos ortodoxos que están apegados de una manera firme y estricta a su religión, siguen sin atreverse a pronunciar el nombre de Dios en voz alta, siguen sin escribir el nombre de Dios en sus textos. En ocasiones, omiten la letra O por una diagonal u otro símbolo, porque para ellos el nombre de Dios es tan sagrado y ellos, desde un punto de vista religioso, se sienten indignos de pronunciar un nombre tan santo desde una boca que no lo es. ¿Pero por qué los católicos y evangélicos sí pronuncian y escriben el nombre de Dios como si nada? La respuesta es muy simple. En el Antiguo Testamento, el acceso a Dios era casi imposible. El templo estaba dividido por secciones y al final de este templo había otras 2 secciones que estaban separadas por 2 velos. Uno estaba frente al altar del incienso, a donde los sacerdotes accedían a diario. El otro separaba una zona exclusiva y reservada a los sacerdotes de la del Santo de los Santos, en el que podía entrar solo el sumo sacerdote y una vez al año, en el día de la expiación. Cuando Jesús fue crucificado y muerto, se abre un portal entre nuestro mundo y el mundo de Dios, nuestra dimensión y la del Creador. Un acceso directo al Señor, y el símbolo de esto es el momento en el que el segundo velo, o sea, aquello que prohibía el acceso a Dios, se rasga. A partir de entonces, se tiene un acceso directo a la salvación, o se puede decir que con la epístola a los hebreos, que Jesús es el verdadero sacerdote. Con la muerte, atraviesa el velo, lo sobrepasa de una vez por todas, realizando el rito de expiación una sola vez y de modo definitivo. Las 2 interpretaciones se completan recíprocamente. Y no es que el velo, o llamado en hebreo paroquet, fuera una tela delgadita como de una cortina de casa, de esas que son transparentosas. De hecho, el historiador judío Giuseppe Flavio decía que ni siquiera 2 caballos unidos a esta gran cortina habían podido romperla.
Su mantenimiento era realmente una empresa. Tenía 20 metros de altura y 10 centímetros de espesor. Para poderla enrollar, se decía que eran necesarios alrededor de 70 hombres. Todavía hoy, en las sinagogas, hay colocado un velo, un paroquet, frente al Aron Kodesh, o armario sagrado, donde se conservan los rollos de la Torah. Y es por eso que nuestros queridos amigos judíos aún siguen sin poder tener un acceso directo con Dios. Bueno amigos, independientemente del momento, situación o aplicación de cada nombre de Dios, tú puedes llamarlo Adonai, Elohim, etc. O puedes llamarlo simplemente Dios o Padre, ya que después de Cristo, el acceso a Dios es único y personal. ¿Qué es la historia humana? Es un registro de los vencedores, de poder y propósito. La evolución, la agricultura, la revolución y así sucesivamente. La mayoría están al menos vagamente familiarizados con estos conceptos. Pero, ¿y si no es tan simple? ¿Y si las historias de los antiguos, cuentos de dioses y ángeles, de gigantes y desastres, son más literales de lo que pueden parecer a primera vista? Mira más de cerca, y una historia alternativa de la raza humana puede ser revelada. Una que cambia totalmente el conocimiento convencional y la historia del poder. Esta es una historia alternativa que ha sido censurada fuera del entendimiento humano, en su mayoría olvidada o ignorada, hasta ahora. A principios de 1946, en la región ahora conocida como Cisjordania, un grupo de adolescentes beduinos estaban cuidando sus ovejas y cabras cerca del antiguo asentamiento de Qumran. Para pasar el tiempo, por monótono que fuera, tiraron alrededor las rocas que encontraron esparcidas por el áspero terreno desértico. Cuando una de esas rocas fue arrojada en la extensión oscura de una cueva, los adolescentes se sorprendieron al escuchar un fuerte ruido estremecedor resonando desde dentro. Explorando, encontraron una colección de grandes tinajas de barro, una de las cuales se había roto. Aunque no lo sabían en ese momento, estos adolescentes habían hecho un descubrimiento histórico. Dentro de los frascos había una serie de pergaminos antiguos. En los años que siguieron a este descubrimiento, arqueólogos, historiadores y cazadores de tesoros encontrarían fragmentos de pergaminos adicionales en otras 10 cuevas de la zona. En conjunto, formaron unos 800 a 900 manuscritos, colectivamente conocidos como los pergaminos del Mar Muerto. Entre estos manuscritos estaban grandes porciones de un misterioso texto religioso no canónico que había sido olvidado durante mucho tiempo. Se llamó el Libro de Enoc. En su totalidad, el Libro de Enoc se compone de 5 libros: el Libro de los Vigilantes, el Libro de Parábolas, el Libro Astronómico, las Visiones de los Sueños y las Epístolas de Enoc, que contiene unos 100 capítulos. Estos capítulos cuentan la historia del séptimo patriarca en el libro del Génesis, Enoc, padre de Matusalén y abuelo de Noé. El mismo Noé de la historia bíblica del Arca de Noé. Sin embargo, esta no era la historia bíblica del Arca de Noé. De hecho, el libro de Enoc proporciona un relato de los hechos completamente diferente, conduciendo al gran diluvio de la época de Noé, la cual es una historia doctrinal completamente diferente. Cuenta una historia de los vigilantes, explicados en términos bíblicos como ángeles caídos, enviados a la tierra para vigilar a los humanos en algún momento antiguo e indefinido. Desafortunadamente, lejos de simplemente observar a los humanos, estos vigilantes se enamoraron de las mujeres humanas, y en poco tiempo comenzaron a participar en actos sexuales depravados con ellas. El libro de Enoc dice que los niños nacidos a través de este mestizaje entre los vigilantes y los humanos se llamaban Nefilim. Estos Nefilim fueron, como se describe, gigantes y salvajes que pusieron en peligro y saquearon a la humanidad, o dicho de otra manera, gigantes sobrenaturales, devoradores de hombres. Enojado por lo que habían hecho los vigilantes, los descritos como dioses los encadenaron en una prisión subterránea en lo profundo de la tierra. Enoc se convirtió en el intermediario entre los dioses y los vigilantes encarcelados. El libro describe los viajes entre el cielo y la tierra en su papel de intermediario, cómo voló con los ángeles y vio los ríos y las montañas y los mismos confines de la tierra desde arriba. Sin embargo, a pesar de la intervención de Enoc, los dioses decidieron que la atrocidad en que la tierra se había convertido debía ser castigada. Por supuesto, el castigo sería una gran inundación. Esta inundación destruiría a los Nefilim y cimentaría a los vigilantes en su prisión. Previo a ello, sin embargo, Enoc sería llevado al cielo en un carro de fuego. Curiosamente, el libro del Génesis, que habla de la gran inundación en las tradiciones abrámicas, hace referencia a los Nefilim en el capítulo 6, describiendo héroes antiguos, guerreros de renombre. Este no es el único lugar en el canon bíblico en el que aparecen los Nefilim. En Números 13, 32, 33, los israelitas visitan una tierra habitada por Nefilim, que son tan grandes que hacen a los israelitas parecer unos saltamontes. Por supuesto, muchas cosas en la Biblia se ven en los tiempos modernos como alegóricas, es decir, más como un mito filosófico que un registro histórico. Hay evidencia arqueológica de una gran inundación en el pasado de la Tierra, una, dicho sea de paso, también hablada en innumerables tradiciones religiosas y culturales en todo el mundo. Seres como los gigantes Nefilim realmente existieron, seguramente habría pruebas similares.
¿Y si las hay? En nuestro video documental de 30 minutos sobre gigantes, en el cual vinculamos la descripción y comentarios, destacamos docenas de historias de enormes esqueletos desenterrados en América del Norte, junto con muchos artículos periodísticos de finales del siglo XIX y principios del XX que sugieren que gigantes antiguos eran de hecho reales y coexistieron con los primeros humanos. Este no es un fenómeno confinado a los Estados Unidos. Del mismo modo, enormes esqueletos se han encontrado en la selva amazónica, África y otros lugares. De hecho, historias de gigantes impregnan la historia y las tradiciones humanas. El famoso explorador Marco Polo una vez escribió sobre una raza de gigantes en Zanzíbar que eran tan fuertes que pueden llevar hasta 4 hombres ordinarios. Mientras que la gente del actual Tánger, Marruecos, una vez indicó que el fundador de su ciudad era un gigante llamado Anteo. Según el mito irlandés, la llamada Calzada del Gigante frente a la costa noreste de Irlanda, unas asombrosas 40.000 columnas de roca entrelazadas, fue construida por el gigante irlandés Finn McCool para que pudiera caminar a través del mar a Escocia para luchar contra otro gigante. Además, historias de gigantes salpican leyendas nórdicas y la mitología griega antigua. Quizás si los gigantes existieron, como estos registros a través de innumerables culturas sugieren, entonces el libro de Enoch es menos alegórico de lo que podría parecer originalmente, menos mito fantástico y más arraigado en la historia real. Es interesante tener en cuenta que durante siglos, el libro de Enoch fue una parte importante tanto para las tradiciones religiosas cristianas como judías. Muchas de las sectas, si no la mayoría, aceptaron el libro como escritura. Además, algunos incluso han sugerido que el libro de Enoch fue la inspiración para el libro del Génesis, debido a sus muchos paralelismos e historias superpuestas. La pregunta es, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué el libro de Enoch no es parte de la Biblia? Para responder a esto, debemos regresar a los primeros siglos después de la muerte de Jesucristo, lejos del rígido canon de 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento que conocemos hoy como la Biblia. Originalmente hubo numerosos evangelios y textos religiosos que formaban el amplio espectro de la tradición cristiana. Como la religión cristiana creció después de la muerte de Jesús, la floreciente iglesia cristiana necesitaba saber qué textos debían leerse y seguirse, qué enseñanzas debían aplicarse, qué textos se considerarían aceptables y divinamente inspirados. La iglesia necesitaba, por diversidad, crear uniformidad, necesitaban un canon oficial. En una historia popularizada en los tiempos modernos por la obra fundamental de Dan Brown, El Código da Vinci, se recuerda que esta canonización sucedió, algo nefastamente, en el Concilio de Nicea en el siglo IV. Allí, según la historia, el emperador Constantino y otras autoridades eclesiásticas de alto rango dieron forma al canon cristiano para ajustarse a su propia agenda secreta. Desafortunadamente, esto no es históricamente exacto. El Concilio de Nicea no determinó el canon cristiano oficial. No culpes a Dan Brown. El famoso filósofo Voltaire hizo una afirmación similar en el 1700. Pero mientras la historia puede no ser exacta en los hechos, es exacta en cierto sentido. Miembros de alto rango de la Iglesia ciertamente escogieron y eligieron qué incluir en el canon bíblico oficial. Discutieron, tiraron de los hilos, echaron a sus oponentes como herejes y casi con certeza buscaron expandir su propio poder. Simplemente no tuvo lugar en un solo consejo, sino más bien como un proceso mucho más largo entre los siglos I y IV. Generalmente se entiende que a finales del siglo IV, el proceso fue completado y la Biblia se estableció oficialmente sin el libro de Enoch. ¿Cómo podría algo tan influente, sino vital, como el libro de Enoch, haber quedado fuera? Para responder a esta pregunta, uno podría examinar otros evangelios que también fueron censurados del producto final. Considera el Evangelio de Pedro, un fragmento del cual fue encontrado en Egipto en 1886, que cuenta la historia perdida de un Jesús resucitado que sale de su tumba y cuenta con 2 ángeles gigantes y una cruz flotante que habla. Y oyeron una voz desde los cielos diciendo: «Tú les has predicado a los que duermen», y se escuchó una respuesta desde la cruz: «Sí». O considera el Evangelio de María, esa obra notoria en que María Magdalena se nombra no solo como uno de los discípulos de Jesús, pero su favorito, tal vez incluso su esposa. Dentro de este Evangelio pregunta el discípulo Pedro por qué él y los otros discípulos deberían escuchar a María, una mujer, a lo que Mateo responde: «Si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres entonces por tu parte para hacerla a un lado? Seguramente el Salvador la conoce muy bien, es por eso que la ha amado más que a nosotros».
Como el libro de Enoch, estos evangelios dicen historias extraordinarias que desafían a la historia. Quizás entonces no debería sorprendernos que estos textos fueron censurados por los primeros corredores del poder del canon cristiano oficial. Es lógico que el libro de Enoch pueda haber sido totalmente olvidado si no fuera por su supervivencia en pequeñas sectas ortodoxas de los judíos etíopes. De hecho, la única versión premoderna del texto fue escrita en Ge'ez, una lengua africana antigua. Fue esta versión que Richard Lawrence, el arzobispo de Cashel, utilizó en 1821 para producir la primera traducción al inglés del libro, la versión utilizada para informar del estudio de los pergaminos del Mar Muerto. Curiosamente, aunque el libro de Enoch fue omitido del canon cristiano establecido y posteriormente olvidado en todos menos los más oscuros rincones de la tradición religiosa y estudio teológico, la Biblia contiene numerosas referencias al mismo. Hay referencias a los Nefilim en Génesis y Números. El Génesis también contiene un recuento extenso del linaje de Enoch. El libro de Hebreos describe cómo Dios se había llevado a Enoch. Aparentemente una referencia a él siendo llevado al cielo en un carro de fuego antes del gran diluvio. Judas, mientras tanto, contiene un párrafo completo transcrito casi palabra por palabra de Enoch, sugiriendo que el libro puede, de hecho, haber servido como inspiración temprana para textos bíblicos canónicos. Además, Corintios 11, 5, 6 contiene instrucciones de San Pablo que las mujeres deben cubrir sus cabezas mientras están en la iglesia. Esto aparentemente es una referencia directa al hecho de que los vigilantes en el libro de Enoch se sintieron atraídos por las mujeres con cabello largo y suelto. Esta es una práctica que permanece en el catolicismo romano y el islam hasta el día de hoy. Aunque fue censurado, incluso olvidado, el libro de Enoch nunca desapareció realmente. Hay algo más profundo detrás del libro de Enoch y sus increíbles historias, algo que va más allá de ser simplemente una parte o no del canon cristiano. Se ha señalado que Enoch, el séptimo patriarca de la Biblia, parece reflejar el séptimo rey antediluviano, en Menduranna, en la tradición babilónica. Los antiguos griegos creían que Enoch era el mismo que el dios Hermes, mientras que los antiguos egipcios tenían a alguien similar en su propia tradición. Los ejemplos podrían continuar, y por eso hay que preguntarse, ¿por qué Enoch, sin importar su nombre, sigue apareciendo en las tradiciones de los antiguos? La respuesta puede preceder a los griegos, los egipcios o incluso los babilonios, hasta los antiguos sumerios. Según los textos sumerios, la tierra fue visitada por un grupo de seres sobrenaturales en algún momento del pasado distante. Estos visitantes se describen en la tradición sumeria de una manera inquietantemente similar a las descripciones de los vigilantes en el libro de Enoch. En lugar de vigilantes, sin embargo, los sumerios los llamaron a estos seres los Anunnaki, que literalmente significa aquellos que vinieron de los cielos. Eran dioses para los sumerios. Para pensadores modernos como Zechariah Sitchin y Erich von Däniken, eran una raza antigua de extraterrestres que vinieron a la Tierra. Curiosamente, los textos sumerios cuentan historias de estos Anunnaki al igual que los vigilantes, que comenzaron a aparearse con los seres humanos, creando una especie completamente nueva en el proceso, reflejando la creación de los Nefilim. Como los dioses del libro de Enoch, los Anunnaki se enojaron debido a la condición de la tierra y provocaron una gran inundación. Es posible que el libro de Enoch, así como otras tradiciones relacionadas, simplemente están volviendo a contar la vieja historia sumeria de los Anunnaki. Considera la revolución agrícola, que comenzó alrededor del 10.000 a.C., tiempo durante el cual los seres humanos pasaron de un estilo de vida de caza y recolección a uno de agricultura y asentamiento. Según registros históricos, ya en 9500 a.C., en lo que hoy es el Kurdistán moderno, cebada, trigo y centeno estaban siendo cultivados. Se cultivaban avena, guisantes y lentejas, mientras que se domesticaban cabras y ovejas. Unos 500 años después de eso, la fundición de cobre y plomo fueron teniendo lugar en la región, junto con el tejido y la alfarería. Además, esta antigua cultura kurda fue la primera en desarrollar un guión, siendo una de las sociedades alfabetizadas más antiguas de la humanidad. Algunos se han preguntado cómo los seres humanos podrían haber hecho este salto tan rápido. Curiosamente, el pueblo kurdo afirma ser descendiente de los hijos de Jinn, los hijos de los espíritus. ¿Es esta una referencia cultural antigua a la procreación entre Anunnaki y mujeres humanas? Según los sumerios, fueron los Anunnaki quienes trajeron conocimiento avanzado y tecnología a los seres humanos, echando una mano, por así decirlo, a la progresión de la civilización humana.
Muchos han sugerido que esto explica monumentos aparentemente imposibles como las pirámides de Giza o Teotihuacán, estos antiguos monumentos de extraordinaria sofisticación que es completamente inexplicable por la cultura y circunstancias sociales de registro histórico. Quizás esto también explica cómo los seres humanos pudimos hacer la transición de cazadores-recolectores nómadas a civilizaciones sofisticadas en una cantidad de tiempo históricamente insignificante. Increíblemente, el libro de Enoch describe un proceso casi idéntico que tiene lugar, con los vigilantes reflejando a los Anunnaki en proporcionar a los humanos conocimiento y tecnología avanzada. Enseñan a los humanos la metalurgia y la minería, ciencia y medicina, cómo leer y escribir, y cómo leer las estrellas. Enseñan a los humanos a usar cosméticos y hacer joyas, y revelar los secretos del arte de la guerra. El libro de Enoch 8.1.3a dice: Y Azazel enseñó a los hombres a hacer espadas y cuchillos, y escudos, y corazas, y les dio a conocer los metales de la tierra, y el arte de trabajarlos, y pulseras, y adornos, y el uso del antimonio, y el embellecimiento de los párpados, y toda clase de piedras costosas, y todas las tinturas colorantes. Y surgió mucha impiedad, y cometieron fornicación, y fueron llevados por mal camino, y se corrompieron en todos sus caminos. ¿Estaba el libro de Enoch de esta manera reflejando y volviendo a contar la historia de los Anunnaki? Es interesante que el ejemplo más común de algo completamente inexplicable por las circunstancias culturales y sociales de registro histórico, es decir, algo que los Anunnaki seguramente debieron haber ayudado a los humanos antiguos, son las pirámides de Egipto. Según el antiguo historiador árabe Al-Makrizi, estas pirámides fueron construidas por un rey llamado Saurid, que vivió antes del gran diluvio. Por cierto, Saurid traducido al hebreo es Enoch. Considera en otra parte del libro de Enoch, en un capítulo en el que Enoch da testimonio de los secretos de los relámpagos y los secretos del trueno. Algunos han sugerido que este capítulo está destinado a iluminar los acertijos de energía y electricidad. Electricidad. Creo que aquí está la clave por la cual este libro decidieron excluirlo de las Santas Escrituras. Pues es que la electricidad tiene que ver mucho, no solamente con los artefactos en la cual podemos utilizarlo. La electricidad es más bien todo el conjunto. La electricidad es el funcionamiento, no solamente de los artefactos, sino del propio conocimiento. Y creo que el conocimiento siempre ha sido suprimido e interpretado y manejado por unos cuantos. Unos cuantos que quizás le conviene que no todo el mundo tenga la fuente del 100% de las cosas que debería saber. Y yo creo que este libro de Enoch, el cual tiene esta poderosísima arma, el hombre puede utilizarla a su favor. Algunos quisieron manejarla para que no todos puedan tener el acceso a esta poderosísima arma nuclear, la cual es el conocimiento, la energía. La energía es viva, la energía es poder. Y algunos cuantos han querido reservar ese poder exclusivamente para ellos. De nuevo, esto se relaciona directamente a los Anunnaki, que muchos creen han intentado revelar secretos similares a los seres humanos a través de círculos de cultivo durante algún tiempo. En nuestro último vídeo, llamado «Los círculos de cultivo contienen planos para dispositivos de energía libre», hablamos cómo en solo las últimas décadas los círculos de cultivos han aparecido en todo el mundo, detallando ecuaciones matemáticas complejas, diagramas magnéticos y motores, enrutadores mecánicos y las líneas de campo de una carga eléctrica, el trabajo, según algunos, de los Anunnaki. De hecho, considera la descripción de Enoch de su viaje para encontrarse con los dioses, teniendo en cuenta los avistamientos de ovnis que suelen acompañar y complementar estos círculos de cultivos. «Me llevaron a una especie de palacio flotante», dijo Enoch. «Era enorme, como vidrio tallado. El piso tenía placas de vidrio. A través del suelo se podían ver las estrellas que estábamos cruzando». Con esto en mente, uno podría preguntarse si el carro de fuego que se llevó a Enoch antes del gran diluvio no fue de hecho una nave espacial extraterrestre. Puede parecer difícil de creer que historias tan alucinantes como estas, de vigilantes y Anunnaki y gigantes Nephilim, historias que impregnaron culturas antiguas durante miles de años, puedan olvidarse a tal grado. Los sumerios borrados del panteón de civilizaciones antiguas, el libro de Enoch censurado del canon bíblico. Sin embargo, dada la forma en que estas historias reforman fundamentalmente la historia humana y redefinen lo que son los seres humanos,
Su exclusión quizás no sea una sorpresa. Sin embargo, tal vez estas historias no fueron de hecho totalmente borradas. Considera la conocida historia bíblica de Adán y Eva y el huerto del Edén. No lo leas literalmente ni filosóficamente, sino como una alegoría. Léelo metafóricamente. Dios crea a Adán para vigilar la tierra, así como los dioses lo hacen con los vigilantes en el libro de Enoc. De la costilla de Adán, Dios crea a Eva. Adán y Eva procrean, representando el mestizaje entre los vigilantes y las mujeres humanas. A Adán y Eva se les dice que pueden comer cualquier cosa que quieran en el huerto del Edén, excepto el fruto del árbol de conocimiento del bien y del mal. Por supuesto, comen del árbol del conocimiento, representativo de los vigilantes trayendo tecnología avanzada y conocimiento a los seres humanos que tal vez no estaban lo suficientemente evolucionados mentalmente como para manejarlos. Como al comer del árbol del conocimiento concedieron a Adán y Eva el conocimiento de Dios, también lo hizo el libro de Enoc al describir cómo los vigilantes revelaron los secretos eternos que fueron preservados para el cielo, los cuales los hombres se esforzaban por aprender. Leyendo la historia de Adán y Eva de esta manera, es fácil ver los paralelismos entre esto y el libro de Enoc. Y quizás ese sea el punto. Quizás la gente que escribió la historia de Adán y Eva estaba simplemente volviendo a contar las historias en el libro de Enoc a su manera, volviendo a contar la historia sumeria de los Anunnaki, como lo habían hecho muchas otras religiones y culturas antes que ellos, insertando esta pieza crucial de la historia humana alegóricamente en su propio canon religioso, para que estos registros antiguos pudieran seguir existiendo. ¿Qué es la historia humana? ¿Es lo que se entiende oficialmente en los libros de historia sancionados? ¿O es algo más profundo, algo más increíble, sí, tal vez olvidado? Quizás la respuesta ha estado oculta a plena vista todo el tiempo. Extraterrestre. En la cultura popular, en la ufología, objeto volador no identificado, se denomina extraterrestre a todo ser vivo originado de cualquier sitio ajeno a la Tierra. Imagen creada quizás por el cine, porque cuando nos dicen automáticamente extraterrestre, nos viene esta figura de hombrecitos y platillos voladores. Es decir, que al término extraterrestre se lo atribuimos directamente a estos personajes y a este objeto. Nuestro subconsciente automáticamente hace esta asociación. Terrícola o terrestre, de la Tierra, relacionado con ella o habitante de la Tierra. Por ejemplo, cuando decidimos ir de viaje a cualquier otra parte del mundo, ya sea como viajero turístico o viajero por trabajo, no significa que pertenezcamos a este lugar el cual estemos visitando. La Biblia enseña implícitamente que las únicas cosas que Dios creó con inteligencia son los ángeles, el hombre y los animales. Entonces, relacionado con la Tierra están los hombres y los animales. Entonces seríamos terrestres relacionados con la Tierra. En el caso de los ángeles, como no pertenecen al planeta Tierra, podrían relacionarse entonces como extraterrestres, según la definición que se le adjudica a esta palabra, extraterrestre, fuera de la Tierra. No importa en qué recóndito lugar del planeta Tierra esté, si está dentro, será terrestre. Si está fuera, extraterrestre. Son términos simples para separar una clase de la otra. No entiendo dónde se produjeron tantas confusiones. Es lo mismo decir hombre, terrícola, ángel, extraterrestre, fuera de la Tierra, dentro de la Tierra, simple. Desde muy temprana edad yo fui dando signo de que no era una niña común. Mi madre, siempre una madre tan atenta, me llevaba a diversos psicólogos. Cada vez que un psicólogo le decía a mi madre que yo era una niña muy segura de sí misma y que sabía muy bien lo que quería, mi madre me cambiaba al psicólogo. Esta es una chanza que yo siempre la hago. Pero, ¿qué pasó aquí? Mi madre intentó buscar ayuda de una forma u otra porque veía mi comportamiento, porque sabía que había algo extraño en mí y no necesariamente ese algo era malo o era algo negativo. Lo que pasa es que en nuestro país, en nuestra amada nación, para niños competentes, para niños que están más adelantados a su edad, no hay una institución que los respalde. Como yo, una niña pequeña, podía violar una cerradura sin romperla? Cada vez que mi madre cerraba su puerta, todos los días, y yo quería ponerme una ropa de ella, ella se preguntaba, ¿y cómo lo hace? Yo sencillamente había desarrollado un mecanismo para abrir y cerrar la puerta. No me había soportado ni de tutoriales ni de nada para hacerlo. Créanme, porque para esos tiempos ni existían los tutoriales. Todo es totalmente empírico. Me recuerdo también que cuando salieron los Home Theater por primera vez, a mi madre en aquel entonces le estaban cobrando 3,000 pesos, jamás lo voy a olvidar, para instalar el Home Theater. Y cuando llegó el técnico, ya yo lo había instalado.
eran cosas y son cosas que yo siempre he podido hacer. Es decir, yo nunca estuve en una institución especializada a las habilidades que yo tenía. Nunca. Incluso cuando estudié en primaria, en primero de primaria, yo hice, no sé exactamente si fue que hice un libro completo o la portada de un libro. Es decir, siempre yo he dado indicio de que había algo especial en mí. Pero mi madre, ¿de qué se soportaba? Sencillamente de psicólogos, y todos reiterativamente le decían lo mismo y lo mismo. Por eso yo digo que tengo un doctorado en psicología, porque yo asumí el conocimiento de cada uno de esos psicólogos y lo aplico en mi vida. Entonces, ¿dónde están esos niños especiales? Pues en un programa de televisión para entretener, en vez de desarrollar al máximo ese gran potencial que tiene para beneficio de nuestra nación. Lo que pasa es, no sé, no quisiera decirlo, pretendo que no sea esa la razón. Pero, ¿por qué no potencializar ese conocimiento? ¿Por qué esos niños tienen que estudiar en una escuela con otros niños que no tienen la misma habilidad que este? Es una lástima. Es una lástima que tantos niños estén brindando ese potencial solamente para entretener, en vez de tomar a esos niños, educarlos, reformarlos con maestros competentes que los puedan llevar a un siguiente nivel. Yo, gracias a Dios, soy una resiliente, y por esto hoy en día he podido desarrollar yo sola todo mi potencial. Me ha costado siempre, toda la vida, desde el colegio, desde la universidad, en todas las ramas de mi vida, siempre ha costado, porque cuando tú eres una persona que tiene un razonamiento, más allá del razonamiento que han escrito otras personas, pues entonces caes en conflicto. Porque los maestros, no todos, están en la capacidad de ponerse al lado de un estudiante. Y no para ver quién es mejor, sino para tratar de conocer una verdad distinta a la cual se conoce. Yo creo que a esto hay que ponerle mucha, pero suma atención. Yo, por ejemplo, tengo un primo que desde muy temprana edad ha podido desarrollar cálculos matemáticos impresionantes. ¿Y dónde está mi primo hoy en día? Trabajando en una institución como un común y corriente, como cualquier otra persona. En teteo, seguro, los fines de semana. Es decir, ese talento innato de mi primo, desperdiciado por completo. En las redes sociales también veo muchos niños, y conozco muchos niños, que en qué utilizan ese gran potencial que tienen. Para lamentablemente entretener. No, por favor. Somos más que eso. Podemos hacerlo mejor. Demuéstrame que Dios existe aquí mismo. Tienes un minuto. Si la Tierra se acerca 1 kilómetro hacia el Sol, arderíamos. Si se aleja 1 kilómetro, nos congelaríamos. Cada detalle de la galaxia ha sido perfectamente diseñado. El equilibrio entre materia y antimateria es preciso hasta en una 10.000.000ª parte para poder sostener la vida. La probabilidad de que haya vida en ese ambiente, 1 en 1.000 millones. De que haya vida inteligente, con conciencia que pueda discernir entre el bien y el mal, yo diría que 1 en 1.000.000.000.000. Si se toma una proteína, los aminoácidos deben estar perfectamente alineados. Ni siquiera la ciencia moderna puede hacerlo. La probabilidad de que una proteína se forme al azar es de 10 a la 64ª potencia. El ADN humano es tan astronómicamente complejo que ningún cálculo lo habría podido unir de manera tan perfecta. Yo siento, y lo sé que yo veo a Dios en todas partes. Esta historia continuará bajo el título de Teoría Felinek Kefi 2.